pues ya no, ¿verdad? Ya no hay. Ya hablamos de todas las rutas metabólicas que teníamos que hablar. ¿Qué nos viene ahorita? Pues ahorita nos viene la parte de integración. En esta parte de integración, en lo particular me parece bien interesante porque vamos a ver cómo es que se da esta eh, unión de todas las rutas metabólicas basados en las demandas energéticas, en pues, los estados fisiológicos que pueden existir. Realmente esta parte de integración la vamos a hacer despacio, tenemos toda esta semana. Hoy vamos a empezar a hablar sobre las biomoléculas, sí, es decir, ya, bueno, ya integrativamente, ¿verdad? Vamos a estar hablando qué pasa en los diferentes escenarios en los escenarios de, por ejemplo, alimentación, en los escenarios de ayuno, ¿sí? Y el día de jueves vamos a estar hablando acerca de algunos estados en específico, por ejemplo, diabetes. ¿Qué pasa en la diabetes? ¿Sí? Una parte integrativa de la diabetes. Vamos a estar hablando de obesidad, estados hipercatabólicos y vamos a comentar algunas dietas que pueden existir y que han escuchado, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar a hablar de esto. Lo contenido en estas clases pues no está en su libro de texto, ¿sí? No hay en los libros de bioquímica es raro encontrar una parte de integración del metabolismo tal cual. En este caso nosotros vamos a hacernos apoyo de un capítulo de un libro de bioquímica médica. Este les voy a enseñar, está bastante interesante. Guido, ¿Sí? perdón, solo como una pregunta. No sé, pero que el jueves hay simposio, entonces no sé si vamos a tener clase. No es viernes los simposios. Es jueves y viernes, ¿Jueves a qué hora? desde las 8 hasta las 12 creo yo, por ahí. Ah, bueno. Entonces no vamos a tener sesión. Va, no recordaba eso. Ok, está bien, lo dejamos para el martes de la próxima semana, entonces. Excelente, Guido. Ok, bueno, estamos con eso. En este caso, lo que les comentaba, gracias por decirme eso, no me acuerdo. Tenemos este libro, vean, este libro es relativamente antiguo, sí, es antiguo. ¿Por qué no lo hablo y por qué nunca lo he mencionado en las clases? Porque es un libro de bioquímica médica que deja de un lado muchas cosas, sí, es un libro que se va y se mete, es muy cortito, también se mete en la clínica y no entra en tanto detalle en cuanto a cuestiones bioquímicas súper importantes, ¿sí? Entonces, pues por eso no se los había mencionado. Además de eso que las imágenes son muy malas, sí, muy malas. Pero, esta última parte de integración del metabolismo, si bien las imágenes no son buenas, nos permite o nos da guías de temas bien importantes, ¿sí? Que se tienen que hablar en la parte integrativa. Entonces, nos vamos a basar en el contenido de este capítulo, de este libro, para poder integrar todo lo que ya sabemos. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo largo del curso, pues hemos estado, igual este capítulo se los voy a subir, ¿verdad? A lo largo de todo el curso hemos estado hablando sobre procesos catabólicos, anabólicos. En los procesos catabólicos nos hemos fijado, nos hemos esmerado en entender cómo es que se utilizan las biomoléculas para generar energía, ¿sí? Y en la parte anabólica nos hemos centrado en los precursores que llevan a la síntesis de biomoléculas, haciendo uso de esta gran cantidad de energía. Entonces, pero hemos dejado de un lado términos no coloquiales, sino más diarios. Por ejemplo, nunca hemos hablado de una caloría, ¿sí? Todos en algún momento hemos escuchado, dicho o leído, esto tiene tantas calorías. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, Guido. Seguido. Está en las etiquetas nutricionales, ¿verdad? De los alimentos. Pero realmente, ¿qué es una caloría? Realmente el término caloría es muchísimo más amplio de lo que parece, ¿ok? El término caloría, denme un momentito.
Ok, perdón, ya estamos. Entonces, el término caloría es un poco más amplio de lo que parece, ¿sí? El término caloría hace referencia a una parte físico-química súper interesante. El término caloría con C mayúscula es igual a una kilocaloría. ¿Y cómo definimos esto? Pues se define como la cantidad de energía necesaria para qué? Para aumentar 1 grado Celsius, 1 kilogramo de agua, ¿sí? Entonces, el término caloría se utiliza mucho en alimentos, nutrición, pero que realmente va mucho a la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua contenido en esos alimentos, ¿sí? A eso se refiere. Y pues esto pues varía dependiendo del tipo de alimento que se esté hablando, ¿verdad? Por eso es que ustedes en galletas o lo que ustedes tengan, dice, eso tiene tantas calorías. ¿Por qué? Porque ese alimento lo metieron a un aparato, ese aparato se llama calorímetro, y pues se midió cuánta energía se necesitaba para combustionar a ese alimento, ¿sí? Haciendo que pues se dé este término de calorías. Lo interesante es que las calorías de las biomoléculas o está correlacionada con la cantidad de energía que aportan. Por ejemplo, vean, los carbohidratos tienen 5 kilocalorías por gramo, mientras los triglicéridos 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? A ver, esto está muy ligado al ATP. ¿Cuánto ATP generamos a partir de un triglicérido? Más o menos. ¿Alguien se recuerda? Por un triglicérido no eran 320 ATP Más o promedio. menos, ¿sí? Estamos por 300, más de 300 ATP. En este caso, vamos a ver que es 3 veces más la cantidad de energía de ATPs que generamos mediante una molécula de glucosa, por ejemplo, ¿sí? Que son 30 a 32 ATPs. Esto, vean, está pues ligado a que los triglicéridos van a aportar más calorías que las carbohidratos. Vean, 9 kilocalorías por gramo. Las proteínas, por otro lado, andan en 4 kilocalorías por gramo. Y vean, aquí les ponen el etanol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el etanol va a aportar más que las proteínas. ¿Por qué les ponen el etanol? Para que tengan en cuenta que el esqueleto carbonado pues, es muy provechoso. Al final de cuentas, nosotros obviamente no podemos tener esta utilización de energía a partir de etanol porque recordemos que tenemos efectos del etanol generalizados en hígado, en músculo y en todos lados. ¿Sí? Solo tengo una duda, ¿sí me escuchan bien? Es que me dice que mi señal está deficiente. Sí, por ahorita sí. Ah, no, está bien, gracias. Bueno, continuando con esto, pues mencionarles también que cómo son las reservas de, mm, de diferentes biomoléculas en el organismo. Y vean que aquí tenemos una imagen interesante. Vean, en una persona de peso promedio, ¿sí? Un hombre de peso promedio, 70 kilogramos, vamos a ver que las reservas se encuentran en esta distribución. Tenemos más o menos 100 gramos, ¿sí? 150 gramos de glucógeno muscular y vean 80 gramos de glucógeno hepático, ¿sí? Perdón, kilogramos, son 80 gramos y aquí 150 gramos, ¿ok? Vean acá cuánto tenemos de grasa, son 15 kilos, ¿sí? Es un montón, representando el 85%
de grasa, es un montón, ¿sí? Es un montón lo que tenemos de grasa. Proteínas, ¿sí? Tenemos 6 kilos, es un montón, pero vean qué es lo que más tenemos, grasas. ¿Por qué? Porque las grasas vienen a ser esta reserva energética en grandes cantidades cuando se requiere, ¿sí? Haciendo que pues, sea un excelente reservorio para energía, ¿sí? Básicamente. Y vamos a ver que este reservorio de energía va a estar siendo utilizado bajo diferentes circunstancias. Y ahora nace la pregunta, ok, ¿qué biomoléculas o cómo sé qué biomoléculas estoy utilizando? Bueno, de aquí nace un término muy nutricional, muy deportivo, que se llama coeficiente respiratorio. El coeficiente respiratorio nos dice básicamente la tasa de CO2 producido por molécula de oxígeno, ¿sí? Básicamente nos dice cómo va a ser la utilización de las biomoléculas. En este caso, el respiratory quotient, que es el coeficiente respiratorio, lo podemos calcular, ¿sí? Basados en la fórmula que tenga nuestra biomolécula. Por ejemplo, vean acá, en el caso de los carbohidratos, de glucosa, ¿cuántos CO2 producimos? 6. ¿Cuántos oxígenos consumimos? 6. 6 dividido 6, 1. Es decir, el coeficiente respiratorio de los carbohidratos de la glucosa es 1. Vámonos a los triglicéridos. Vean cuánto CO2 se produce, 57. ¿Cuánto consumimos? 80. Es decir, que el coeficiente respiratorio de los triglicéridos es 0.7. ¿Por qué es importante esto? Porque si una persona, esto se puede medir, ¿sí? Nosotros podemos medir mediante diferentes sensores cuánta CO2 está liberando una persona y cuánto oxígeno está consumiendo, ¿sí? Entonces, eso se utiliza mucho en bioquímica deportiva. Entonces, si el coeficiente respiratorio de una persona es 0.9, 0.95, es decir, esta persona está utilizando principalmente carbohidratos como fuente energética. Si el coeficiente respiratorio anda en 0.75, 0.8 incluso, bueno, en 0.75 se habla de que esta persona está utilizando principalmente lípidos, ¿verdad? Triglicéridos como fuente energética. Pero ¿qué pasa de la mezcla? Bueno, se sabe que cuando una persona está utilizando o tiene un RQ de 0.8 o 0.85, se dice que esta persona está utilizando una mezcla de carbohidratos y grasas. Como les digo, esto sirve mucho, mucho en bioquímica deportiva, ¿sí? En atletas se mide mucho esto. ¿Ok? Ok. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasa con los aminoácidos. Bueno, con el caso de los aminoácidos es un poco más complicado, porque los aminoácidos, recordemos que son 20 distintos. Es decir, vamos a tener 20 fórmulas de aminoácidos distintas. Por lo tanto, medir el coeficiente respiratorio de los aminoácidos es muy, muy complicado. Por ejemplo, acá vean, aquí les ponen de la alanina, que es de 0.83. Pero ¿qué dijimos del 0.83? Que cuando hay un 0.83, 85, es una mezcla de ambos. Por lo tanto, en los cálculos de coeficiente respiratorio no se toma en cuenta el aporte de los aminoácidos, ¿sí? A ver, ¿cómo nosotros podemos medir cómo es la tasa de utilización de aminoácidos en una persona? ¿A alguien se le ocurre un método? Tal vez por la concentración de urea. Ok, muy bien, ¿sí? Nosotros podemos medir la concentración de urea en orina, ¿sí? Y esa es una excelente medida de cuántos aminoácidos o cómo es la tasa de utilización de aminoácidos de esa persona, alta o baja, ¿sí? La concentración de urea es un excelente indicador en orina de esto, ¿ok? Bueno, muy bien, esa es una muy buena forma en la cual se puede medir. Normalmente se recolecta orina durante un periodo de 24 horas y se mide la concentración de urea en esas muestras que se van teniendo.
De esta forma, pues podemos tener una estimación de, bueno, esta persona está consumiendo mucha o está utilizando poca o mucha proteína para generar energía. ¿Ok? Muy bien. ¿A todos les queda claro por qué la urea es un indicador de esto? ¿Sí? Ok. Bueno, supongo que sí. Ok, entonces, vamos a ver cuáles son los estados fisiológicos que activan o que afectan la utilización las diferentes biomoléculas. Y aquí tenemos diferentes estados fisiológicos. Este de acá es uno que pues, es un término muy utilizado que es el basal state, el basal metabolic rate. El basal metabolic rate hace referencia a la tasa metabólica basal, esa traducción, y este se refiere a la cantidad mínima de energía que se necesita en una persona para poder llevar a cabo procesos fisiológicos eh, naturales, ¿sí? Es decir, bombeo del corazón, es decir, movimientos peristálticos en el intestino, es decir, mantenimiento de iones, es decir, mantenimiento proteico, ¿sí? Es decir, utilización de combustible para generar energía en cerebro y todos los procesos neurológicos, funcionamiento hepático, funcionamiento pancreático, todo eso necesita energía, ¿sí? Y eso está calculado por el Basal Metabolic Rate. Este, pues, es una medida, eso se puede calcular, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido la capacidad de calcular su BMR? Si ustedes están metidos en esto del gimnasio, del deporte, seguro lo han escuchado. ¿Alguien? Yo sí lo he escuchado, pero no, nunca lo he medido. Ok, perfecto. Y a ver, ¿y qué has escuchado de eso? No sé si lo estoy confundiendo, pero he escuchado, ¿verdad? Que bueno, pues la tasa metabólica basal, pues en sí es lo que nuestro cuerpo usa, digámoslo así, en estado de reposo, en las funciones normales, pero ya cuando nos sometemos a ejercicio, creo que sirve para saber a cuánto, digámoslo así, cuántos latidos por minuto debe estar bombeando el corazón para poder llegar como que al máximo eh, pues nivel para quemar calorías. Ok, esa es una medida, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en cuanto a más actividad física haya, el BMR aumenta, haciendo que tengas más necesidades de alimentación, más necesidades de actividad física para poder sobrepasar este gasto energético, ¿sí? Entonces, va muy ligado a lo que mencionaron. En este caso, el BMR es la cantidad de energía básica para una persona. ¿Ok? En este caso, se puede medir, normalmente se miden ayunas. Si ustedes van con los nutricionistas, y los nutricionistas les van a hacer, hay datos que miden el BMR basado en el peso de una persona y en la actividad física que esta persona tenga, ¿sí? En este caso, vamos a ver que el BMR, ¿sí? Está aproximado de una kilocaloría por kilogramo por hora para un hombre, ¿sí? Es decir, una persona, un hombre que pesa 170 libras, ¿sí? Más o menos son 77 kilogramos, 77 kilogramos son 77 kilocalorías por hora por 24. Es decir, esta persona va a tener 1848 kilocalorías como BMR. Es decir, 1800 kilocalorías es lo mínimo que esta persona debe de consumir diariamente para poder suplir sus necesidades básicas, ¿sí? De alimentación.
¿sí? En el caso de las mujeres es un tanto distinto, vean, es menor, ¿sí? 0.8 kilocalorías. Y aquí les ponen un ejemplo, vean, una mujer de 124 libras va a tener un BMR de 1200 calorías, ¿ok? Entonces, lo interesante es que las dietas de restricción calórica, todos hemos escuchado hablar de eso, de las dietas de restricción calórica. Alguien que no. A ver, Yo no he oído, yo no, no ok, sé. perfecto. Va, en las dietas de restricción calórica se refiere a una dieta, ¿sí? En la cual ha sido recomendada por nutricionista, nutriólogo, en la cual lo que buscan es tener un déficit calórico. Por lo tanto, el nutricionista lo que va a hacer es decirle, bueno, su BMR basado en todo el historial, su peso, actividad física es de, imaginemos, 1200 calorías, ¿sí? Es una mujer de 124 libras. 1200 kilocalorías, perfecto. Entonces, y, al hacer el cálculo de lo que ustedes comen normalmente, les va a decir, bueno, ustedes consumen 1800 calorías. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Hay un exceso de 600 calorías al día, ¿sí? Que no se están utilizando. Entonces, estas 600 calorías se tienen que reducir. La dieta de restricción calórica se basa en darle al cuerpo lo suficiente eh, para poder llevar a cabo sus funciones. Es decir, si esa persona, su BMR es de 1200 y consume 2000 kilocalorías, eso se tiene que reducir, ¿sí? Se va a reducir a 1300, ¿sí? O 1200 kilocalorías. Lo suficiente para funcionar, no más. En ese sentido, vamos a ver que las dietas de restricción calórica es un tipo de dieta bien interesante porque los alimentos que se dan o que son recomendados eh, generan, no suplen el hambre, ¿sí? Es decir, las personas que hacen dietas de restricción calórica siempre tienen hambre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Hay necesidad de más energía de la que es para poder funcionar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, las dietas de restricción calórica son complicadas, pero pues al final de cuentas bioquímicamente, si lo vemos, funciona. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando es un déficit calórico, haciendo que, ¿cómo complementamos ese déficit calórico? Con biomoléculas, con lípidos, haciendo que los lípidos llenen estas necesidades, eh, este, este, eh, este déficit que se está generando. ¿Ok? Las dietas más recomendadas o las tradicionales, ¿verdad? Es una dieta de restricción calórica. Más adelante vamos a dar de otras dietas interesantes. Eso tal vez el día martes vamos a dar de la famosa dieta keto, ¿sí? La dieta cetogénica. Pues es bastante interesante con un punto bioquímico muy, muy curioso. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Creo que no, Guido. No, Guido. Ok, bueno, entonces continuamos. ¿Qué otras cosas o qué otros componentes afectan la utilización de biomoléculas? La alimentación, ¿sí? Durante la alimentación, el BMR aumenta entre 10 y 15%, por eso el BMR tiene que ser medido en un estado basal. Un estado basal es decir, en ayunas, ¿sí? A eso se refiere un estado basal. ¿Ok? Y por supuesto, la actividad física va a tener un efecto importante, aumentando entre un 20 y 40% del BMR, lo cual hace que una persona de 120 libras, ¿sí? El BMR no va a ser el mismo en una persona que hace ejercicio y otra que no, ¿sí? Entonces es completamente distinto. Ok. Ahora bien, vamos a ver cómo es la movilización de las diferentes biomoléculas en tres estados fisiológicos importantes. El primero es el estado de fasting, ¿sí? ¿Qué es fasting? A ver, ¿alguien sabe qué es fasting?
Ayuno. Exacto, ¿sí? El fasting es el ayuno. Vamos a ver acá, estas imágenes están bien, pero vamos a ver otra mejor, más bonita. Este de acá, ¿sí? El estado basal, como les dije, es el ayuno, ¿sí? Es el overnight fasting. Entonces, ¿qué ocurre en el overnight fasting? En este caso, la concentración de glucosa va a ser baja, obviamente, ¿sí? Obviamente va a ser baja. Por lo tanto, la concentración de insulina baja. ¿Y quién va a estar arriba? Glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón tiene que compensar esta hipoglicemia. ¿Cómo? Manteniendo la normoglicemia a nivel sanguíneo. ¿Cómo va a ocurrir esto? No, realmente el estado de fasting es tal vez el más complejo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una activación de todas las rutas metabólicas. En este estado, vean, ¿cuál es la principal fuente de energía? El glucógeno. El glucógeno va a estar siendo degradado, glucogenólisis, ¿sí? Activada por glucagón, para generar glucosa. Esta glucosa, vean, está acá, y se va a ir al cerebro para mantener las funciones cerebrales normales y al eritrocito, ¿sí? Para poder mantener las funciones normales del eritrocito. Recordemos, el eritrocito hace exclusivamente glucólisis. ¿Ok? Bueno. Junto con el glucógeno, ¿quién va a estar aportando al hígado precursores gluconeogénicos para hacer glucosa? El tejido adiposo. Recordemos, glucagón, lipasa sensible a hormonas, se activa en presencia de glucagón, empieza la degradación de triglicéridos. El glicerol viaja al hígado, el glicerol se incorpora en forma de gliceraldehído fosfato, gluconeogénesis, glucosa, ¿sí? Manteniendo estas funciones. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Los ácidos grasos van a ser utilizados por proteínas. ¿Para qué? Se recuerden que el ácido graso viaja en circulación unido al albúmina, va al músculo, acetil-CoA, beta-oxidación, ciclo del ácido cítrico, ATP, energía, ¿sí? Para contracciones musculares, para latido del corazón, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Los ácidos grasos van a tener dos destinos, el hígado y el músculo. ¿Sí? Se recuerdan que de los ácidos grasos liberados por tejido adiposo, únicamente el 40% iban a ser energía. El 60% regresaba al hígado, se reesterificaba, ¿sí? Para poderse conservar. En este caso, los ácidos grasos hepáticos se metabolizan y vean qué generamos. Cuerpos cetónicos, ketone bodies. Los cuerpos cetónicos, específicamente el beta-hidroxibutirato, es el que viaja en circulación, llega al músculo, ¿sí? Y este va a ser utilizado como fuente energética, ¿ok? En este caso, los ketone bodies no son necesarios en cerebro porque hay suficiente glucosa para poderlo suplir, ¿sí? Por lo tanto, los cuerpos cetónicos se van a producir durante el ayuno, ¿sí? Esto de acá. Bueno, entonces ya tenemos lípidos. ¿Qué nos faltan? También se va a dar una utilización de proteínas. Van a empezarse a degradar proteínas, ¿sí? En poca cantidad, la verdad, muy poco. Y estos de acá, los aminoácidos viajan en circulación y llegan al hígado. En general es la glutamina, ¿sí? La glutamina en la que viaja, llega al hígado, la glutaminasa genera glutamato, urea, ¿sí? El glutamato deriva en alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y al final de cuentas podemos tener urea. Urea que va a ser excretada en la orina. Y después de alguna forma glucosa para poder mantener la normoglicemia, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo todo está integrado? Ya hicimos un súper resumen de los últimos 4 meses de clases, ¿sí? Haciendo pues énfasis en el rol hormonal que vamos a tener. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Guido, ¿Sí? pero si se llegara, bueno, digamos de que se acaban las reservas de glucógeno en estado de, pues, de inanición o de ayuno, ahí sí ya el cerebro empezaría a utilizar cuerpos cetónicos. No, realmente es mitad-mitad, ¿sí? La utilización de glucógeno va muy ligada a la utilización de triglicéridos.
En este caso, el glicerol aporta la mitad de la energía necesaria para mantener normoglicemia. Otra parte la aporta el glucógeno. Y recordemos, la glucosa tiene prioridades. ¿A dónde va? Cerebro y eritrocitos. El músculo puede funcionar muy bien con cuerpos cetónicos y grasas, haciendo que esta glucosa no se desperdicie, si lo quieren ver, en músculo. No lo necesita más el cerebro. Entonces, si se dan cuenta, los cuerpos cetónicos son fuente de músculo, tejido cardíaco. El tejido cardíaco puede funcionar con cuerpos cetónicos. Gracias, Guido. ¿Ok? Pero es una muy buena pregunta. Ok. Bueno, ya vimos cómo funciona el estado de ayuno, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona el ayuno prolongado. A ver, ¿qué es el ayuno prolongado? Pues básicamente se refiere a un estado fisiológico en el cual hay una no alimentación, ¿sí? No hay alimentación. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en personas bulímicas, ¿sí? Anoréxicas, y esto ocurre normalmente después de 2 o 3 semanas. ¿Sí? Después de 2 o 3 semanas sin, sin glucosa, ¿sí? Vamos a ver que se da este ayuno prolongado. Lo interesante es que cuando la dieta cetogénica se parece mucho al ayuno prolongado, ¿sí? ¿Por qué? Porque privamos al cuerpo de glucosa, de carbohidratos. En este caso, después de 2 a 3 semanas, vean, ¿quién aumenta? Los cuerpos cetónicos, exactamente el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Que va a ser la fuente energética. Entonces, lo interesante es que en estado de ayuno prolongado ocurre esto de acá. Y es lo mismo que ocurre con la dieta cetogénica. Lo que queremos es simular un ayuno prolongado. ¿Okay? En este caso vamos a ver que tenemos hipoglicemia, obviamente, ¿sí? Si ustedes miden la glucosa en ayunas, en este ayuno prolongado o en la dieta cetogénica, pues van a ver que van a andar por 70, 65 miligramos por decilitro. Es una hipoglicemia, ¿sí? Por lo tanto, insulina, vea, va a estar bajito. ¿Y quién va a estar alto? Glucagón. ¿Ok? Entonces, el tejido adiposo sí va a ser el principal jugador en este estado fisiológico. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, debido al glucagón, se va a empezar a degradar. Ácidos grasos, glicerol. El glicerol se va al hígado para hacer gluconeogénesis y esta glucosa, vean, es la necesaria para cerebro y eritrocito. El eritrocito no puede funcionar sin glucosa, imposible, porque solo hace glucólisis, ¿sí? Entonces, la glucosa va a ser necesaria para cerebro y para eritrocito. Además de eso, los ácidos grasos que están acá, ¿sí? Van a estar, vean, como siempre, una parte para el músculo, ¿sí? Para poder llevar a cabo procesos fisiológicos de contracción muscular, ya sea músculo esquelético o cardíaco, y una parte de los ácidos grasos movilizados va al hígado, en donde vean acetil-CoA, cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, y en este caso, el beta-hidroxibutirato va a ser el principal surtidor de energía. ¿A quién? Al cerebro, ¿sí? En este caso, el cerebro funciona con cuerpos cetónicos mediante algo llamado adaptación cetogénica, ¿sí? En donde el cerebro se acomoda a la utilización de estos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, parte se va al cerebro y aquí otra parte se va ¿a dónde? Se va al músculo. Se va al músculo para poder llevar a cabo energía, sintetizar energía. Algo interesante también es que vean aquí las proteínas se van a poder empezar a degradar, llevando a la generación de glucosa. Recordemos el ciclo de glucosa-alanina y el grupo amino en forma de urea, haciendo que la urea en orina aumente, ¿sí? Porque va a haber una degradación proteica. ¿Ok? Así es como funciona el start state, el estado de ayuno prolongado. Y lo interesante es que vamos a ver que la dieta cetogénica es muy parecido a este estado fisiológico. Lo queremos simular, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar
utilizando principalmente grasas. Por lo tanto, vamos a estar reduciendo la concentración de grasas en tejido visceral. ¿Sí? Eso, la dieta cetogénica, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Les voy a enseñar algunas gráficas interesantes acerca de esta dieta curiosa y muy utilizada y muy sonada actualmente. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? No, Guido, por el momento no. Sí. Ok. Guido, Ahora nos perdón. vamos. ¿Sí? Perdón, es que no me encendía el micrófono. Pero en este caso, entonces, aquí sí ya vemos, ¿verdad? Porque es un ayuno demasiado prolongado, demasiado sostenido, en donde prácticamente no hay ingesta de alimentos o lo que ingieren, pues en este caso lo vomitan, ¿verdad? Entonces, como no hay prácticamente alimento para hacer reserva de glucógeno o suficiente tejido adiposo, porque el perfil de los bulímicos y anoréxicos es, pues, ¿verdad? Es un perfil demasiado delgado. Entonces, Ujú. en este caso, como no hay suficiente, ahí es donde ya empiezan los cuerpos cetónicos a utilizarse para el cerebro, ¿verdad? Como prioridad. Exacto. En este caso, la baja talla, porque es, vean, proteínas. Va a haber un catabolismo muy grande de proteínas. Y además de eso, los cuerpos cetónicos van a suplir al cerebro. Y vean aquí, glycogen depleted. Es decir, no, ya no hay glucógeno. Ya se quedaron sin glucógeno a nivel hepático. ¿Ok? Perfecto, Guido, gracias. Ok, bueno. Y nos vamos después al último estado fisiológico, la alimentación. ¿Sí? ¿Qué pasa durante la alimentación? Si se dan cuenta, es bastante complejo. ¿Sí? Durante la alimentación, recordemos que vamos a estar consumiendo glucosa, lípidos y proteínas en diferentes concentraciones, por supuesto, pero al final, en la mayoría de casos, vienen juntos. ¿Sí? En este caso, vamos a ver que durante la alimentación va a haber una hiperglicemia, ¿sí? Esto aumenta la insulina, disminuye el glucagón, ¿ok? ¿Qué pasa con la glucosa? Recordemos que la glucosa, cuando hay altas concentraciones, el hígado puede hacer glucólisis, ¿sí? Recordemos eso en hiperglicemia. Activada por insulina, acetil-CoA, ¿sí? Podemos generar, mediado por insulina, ¿se acuerdan que la insulina activaba la la acetil-CoA carboxilasa, la ACC, que esta generaba ácidos grasos y por lo tanto triglicéridos, ¿sí? Entonces, en caso de hiperglicemia, ¿sí? De alimentación, una parte se van a hacer triglicéridos y se van a viajar en circulación en forma de VLDL, ¿ok? Bueno, otra parte se va a ir a hacer glucógeno. Recordemos que el glucógeno sintasa se activa por insulina, ¿sí? Haciendo glucógeno. Bueno, entonces, y otra parte de la glucosa va a ir al cerebro para poder generar energía y a eritrocito para generar energía de igual forma, ¿sí? Bueno, entonces, otra parte de la glucosa, ¿sí? Se va a ir al tejido adiposo y de igual forma. ACC, activada por insulina, ácidos grasos, triglicéridos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la glicerogénesis que era mediada por insulina? También va a estar, en este caso, activada en tejido adiposo. Entonces, vamos a tener la glucosa que va a ir a tejido adiposo y músculo, y en músculo vamos a generar glucógeno también y energía. Junto con los ácidos grasos que vienen acá, el glicerol y el glicerol de la glucosa, generamos triglicéridos que son el reservorio perfecto del tejido adiposo. ¿Para qué? Se va a almacenar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con las proteínas? Los aminoácidos, sí que vienen de la dieta, van a tejido extrahepático, en su gran mayoría, y aquí estos aminoácidos sirven para generar proteínas, ¿sí? Generar nuevas proteínas o derivados importantes, por ejemplo,
grupos hemo, puede ser, ¿sí? Que ya vimos que se genera a partir de aminoácidos. ¿Ok? El resto, lo que no es utilizado para poder generar proteínas u otros componentes, se va a catabolizar. Es decir, nosotros no tenemos un reservorio de aminoácidos. No tenemos banquitos como por ejemplo de glucógeno, ¿sí? Que es un banco de glucosa, o el tejido adiposo, que es un banco de grasa. ¿Sí? Nosotros no tenemos bancos de aminoácidos, no existen. Por lo tanto, el exceso que va a hacer se va a degradar, a hacer energía, y aquí falta otra fecha, donde el grupo amino, el grupo amonio, se genera urea, y la urea va a ser excretada a nivel renal. ¿Sí? Ahí sí donde el amonio viaja en circulación en forma de glutamina, va al hígado, en el hígado se libera amonio, amonio se hace urea, la urea viaja en circulación al riñón para ser excretada en la orina. Esto no está aquí y falta. ¿Okay? Queda claro cómo funciona ese estado de alimentación. ¿Se dan cuenta? Es una integración completa de todo el metabolismo. Sí, eso sí queda claro. Ok. Bueno, entonces pues ya hablamos de todo esto que ocurre acá. Las imágenes que les enseñé lo mismo que está acá, solo que más bonito, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué es mejor para reducir nuestro peso? Pues básicamente lo que queremos es consumir eh, o básicamente degradar grasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando oxidamos glucosa, vean, durante actividad física moderada, ¿qué es lo que cae? Pues las concentraciones de glucógeno. Pero este glucógeno se restablece en la siguiente comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay glucosa ahí metida, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, lo que queremos es reducir esta carga de proteínas, esta carga de grasas en todo el organismo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo o cuándo estamos utilizando carbohidratos o lípidos para poder llevar a cabo los procesos, pero para poder perder peso? Y esto lo podemos hacer mediante un cálculo relativamente simple. A lo largo del curso creo que se los mencioné un poco, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a hacer acá, ¿sí? Es basado en nuestras pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque las guías de bioquímica deportiva nos dicen que cuando nosotros estamos en un rango de un 65 a un 75% de nuestras pulsaciones por minuto, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una actividad física que está consumiendo tanto lípidos como carbohidratos. Cuando nos pasamos de ese 75%, empezamos a tener una mayor proporción de utilización de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, vean acá. El cálculo está dado por 220 menos la edad. Guido, ¿Sí? ¿Sí? creo que no está presentando. ¿No les aparece el pizarrón? No, Guido, no se mira. No, no ha aparecido. Bueno, vamos a ver acá. Lo voy a volver a poner. Ya aparece, eso es lo que sale cargando. ¿Ahí? ¿Ya? Ya vio. Ok. 220 menos la edad, ¿verdad? Eso sí les aparece a ustedes. Seguido. Entonces, 220 es la máxima capacidad de un corazón humano de la Tierra. 220 latidos por minuto. Es lo máximo en un humano. Entonces, esto menos la edad. En este caso, la edad pues, va a ser un factor importante porque entre mayor edad, quiere decir que sus pulsaciones van a ser menores por minuto. ¿Ok? En este caso vamos a ver que ustedes qué edad tienen más o menos. ¿Tienen qué? 21, 21 años, 20, 20. 20 y 21. Va, 20, menos si tienen 20. Es decir, que ustedes van a tener 220 pulsaciones por minuto como su 100%. Es decir, a la edad que ustedes tienen, su
su máxima capacidad cardíaca son de 200 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que para que nosotros estemos utilizando un 50% de ácidos grasos, porque no puedo, ácidos grasos y 50% de carbohidratos, ¿sí? Nuestras pulsaciones por minuto tienen que estar entre un 65 a 75%. Es decir, que ustedes van a tener que estar entre 130, ¿sí? Y 100, vamos a ver cuánto es esto, y 150 pulsaciones por minuto. Es decir, si ustedes están en este rango, ¿sí? Si ustedes están en este rango, quiere decir que cuando estén en este rango, su cantidad de biomoléculas utilizada va a ser 50 y 50. 50 de ácidos grasos, 50 de carbohidratos. Por eso es que el ejercicio de moderada intensidad es muy buena para la quema de grasas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una mayor proporción de ácidos grasos. ¿Qué pasa si sus pulsaciones andan en 180? ¿Sí? En 180 viene a ser un 90% de su capacidad cardíaca, en este caso, o 170. En este caso, la proporción de carbohidratos aumenta a ser utilizada y la proporción de grasas disminuye. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los objetivos que tengan, ustedes pueden calcular en qué rango tienen que estar. ¿Sí? Si ustedes quieren bajar de peso, ¿ok? Tienen que utilizar este rango. Si ustedes están en un peso óptimo y lo que quieren es mejorar su condición cardíaca, pues aumentar la intensidad de la actividad física, ¿verdad? 150 en adelante. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Guido, o sea que para bajar de peso se debe tener este rango de 65 entre 75. Pero ya para Exacto. mejorar resistencia cardíaca, digámoslo así, sería mejor pues aumentar un poquito más este rango y ya pues aumentarle a más de 65% del gasto, ¿verdad? Exacto, justamente eso. Por eso es que una persona que quiere bajar de peso nunca se le va a decir que se vaya a correr. No, no, no tiene sentido. ¿Qué se le va a decir? Bueno, camine, eh, haga actividad física de gran duración, ¿sí? Media hora, 45 minutos, a una intensidad moderada. De esta forma, vamos a permitir que se mantenga en este rango las pulsaciones por minuto. Guido, perdón, una pregunta más. Entonces, por eso mismo es de que cuando dicen de que, por ejemplo, los aeróbics, ¿verdad? O cuando hacemos cardio, por ejemplo, que son dos Ujú. ejercicios, pues, aeróbicos, en este caso es donde se mejora más obviamente, ¿verdad? La resistencia, pues, tanto respiratorio como cardíaca, ¿verdad? Pero no En este es caso lo sí, porque mejor para bajar de peso, digámoslo así. exacto, nosotros podemos incluso caminar en una caminadora tranquilamente en este rango. O podemos aumentar la intensidad y correr y aumentar la resistencia cardíaca. Esa es la idea, ¿verdad? Igual los ejercicios aeróbicos que hay clases y todo, son ejercicios no tan intensos, si se dan cuenta, son relativamente moderados, ¿verdad? Son moderados, y eso permite una clase dura 45 minutos, ¿sí? Una hora incluso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las personas estén en este rango de intensidad, haciendo una quema de grasas eh, adecuada, ¿verdad? Excelente, gracias, Guido. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿estamos con esto? ¿Alguien tiene alguna otra duda?
¿No? Por el momento no. Gracias. Ok. Bueno, entonces dejar al presente. Bueno, ya hablamos sobre los diferentes estados fisiológicos, ya hablamos acerca de cómo es que funciona, cómo es que funciona el organismo en ayuno prolongado, en alimentación. Súper interesante todo, cómo es que funciona todo eso. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un término que es el término de obesidad. ¿Ok? A ver, ¿cómo definimos la obesidad? La obesidad es definida como un aumento, ¿cierto? No estoy compartiendo nada. Es un aumento de la energía consumida versus la gastada. Hay más consumida que gastada. Y pues esto lleva a un aumento de peso. En este caso, nosotros podemos medir la obesidad basados en el índice de masa corporal, ¿sí? Que es el BMI. El BMI está dado por la cantidad de masa por área de la persona, ¿sí? La fórmula se puede hacer, se puede calcular mediante los kilogramos de peso divididos los metros cuadrados de una persona. Entonces, seguro han escuchado el término y seguro en una parte han hablado de peso normal, obesidad y pues otras cosas. Quiero que vean esto acá. Bien, nosotros podemos calcularlo de esta forma. Vean acá un BMI de 18, menor a 18.5, pues se considera de baja talla, ¿sí? El peso normal pues, es un BMI de 18.5 a 25 más o menos. De 25 en adelante, pues ya se considera obesidad, pero sobrepeso, lo siento, y a partir de 30 ya es obesidad. Entonces, vamos a ver aquí un cálculo simple. Vamos a ver 175 centímetros, es una altura promedio. Y en kilogramos vamos a ver 80 kilogramos. 80 kilogramos son 176 libras, 175 libras. En este caso se tiene un BMI de 26.1. Si es una persona con sobrepeso, ¿verdad? Soy yo, por cierto. Entonces, en este caso vamos a ver que el BMI pues es una medida, funciona para saber algunas cosas relacionadas con el peso de una persona o con la condición de una persona. Sin embargo, el BMI no toma en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, una persona atlética va a estar llena de músculo, ¿sí? Hay personas que levantan pesas, que están musculosas. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que según el BMI tienen sobrepeso o son obesas. ¿Por qué? Porque son personas grandes, ¿sí? Con mucha masa muscular, lo cual pues no refleja realmente lo que es esta persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del BMI tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, estado de la persona, ¿sí? Estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida es súper importante. Y la constitución de la persona, ¿sí? Hablamos de constitución baja, media y grande, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver en el BMI y son cosas que este cálculo no toma en cuenta. Así que si bien el BMI es un indicador de esto, de la obesidad, no siempre nos va a dictar cómo es la persona. Si yo conocía personas que eran atléticas y que tenían sobrepeso según su BMI. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas interesantes relacionadas a esto. Entonces, lo que les decía, básicamente cuando hay un exceso de calorías, ¿sí? Por ejemplo, se tiene un cálculo estimado de que 100 kilocalorías de exceso al día, ¿sí? Va a generar una ganancia de 10 libras al año de peso, ¿sí? Por otro lado, una persona con una dieta de restricción calórica, ¿sí? De 500 calorías de restricción calórica, déficit, vamos a tener una pérdida de 1 libra a la semana. Es un montón, ¿sí? Y eso es algo que se utiliza mucho en personas con obesidad, si se hace una dieta de restricción calórica. ¿Por qué? Porque se busca bajar de peso de una forma acelerada, ¿verdad? Okay.
Ok, entonces, pues eso relacionado con la obesidad. En este caso, en la próxima clase, el día ¿qué? Jueves, ya no nos vemos, el día martes, sí, vamos a estar hablando sobre diabetes, sí, vamos a ver de diabetes tipo 1, tipo 2, cosas interesantes. Vamos a hablar sobre dietas, sí, vamos a hablar sobre la dieta de restricción calórica, la dieta keto, sí, cómo funciona, y vamos a estar hablando de estados hipercatabólicos. Y con eso, pues, terminaríamos el curso de bioquímica 2, ¿okay? Integrando todo lo que vimos. ¿Okay? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, Guido, gracias. No, yo todo claro. Ok, entonces pues me alegra que haya quedado todo claro. Este documento yo se lo voy a subir, ¿sí? Yo se lo voy a subir y pues por favor, como no vamos a tener clase el jueves por el simposio, para el día martes, por favor quiero que lo tengan leído, ¿sí? Es súper importante que hayan leído este documento para el día martes. Así pues solo agregamos otras cosas a lo que vamos a ver, ¿ok? Está bien, Está bien, gracias, Guido. gracias. Gracias, Guido. Ok, que tengan un excelente día.